Buenas noches, ingenieros, buenas noches, arquitectos y en general a todo el sector construcción y en particular a los amantes de las obras públicas. Le doy la bienvenida de parte de la Junta Directiva de la Cámara Peruana de la Construcción. Hoy día tenemos una conferencia sumamente importante, como siempre lo hacemos, denominada ampliaciones de plazo por mayores metrados. El evento de hoy va a tener dos fases. Vamos a tener una primera fase expositiva y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas, para lo cual invitamos a todos los asistentes a dejar sus preguntas a través de esta plataforma y también a través del Facebook, de Capeco. Muy bien. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen en este momento las obras públicas es la excesiva conflictividad, y dentro de todos los conflictos sobresale las relacionadas con ampliaciones de plazo. De acuerdo a las estadísticas, a partir de la incorporación de las juntas de resolución de disputas, el 65% corresponden a ampliaciones de plazo. Entonces, vamos a ver qué está pasando respecto a esta causal y específicamente a aquellas que se refieren a los mayores metrados. Para la exposición contamos con la amable participación del experto, el ingeniero Marco Cruzado Puentes, es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, es asesor de obras públicas, es experto, adjudicador en ejercicio. Buenas noches, Marco, y te dejo la señal para tu exposición. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. En principio, agradecer a Capeco por la oportunidad que me está dando ahora de participar en esta charla tan importante como es la ampliación de plazos de mayores metrados. Bien, todos sabemos que los mayores metrados, antes de entrar en vigencia la ley 3225 y sus reglamentos y sus modificatorias, se trataban como prestaciones adicionales de obra, ¿no? Y seguía todo un procedimiento. En función de ello, es que los legisladores el Estado en general, el Ministerio de Economía y Finanzas, creyeron como conveniente agilizar el proceso de ejecución de obras, para lo cual normaron los mayores metrados, ¿no? Entendiendo que ya no ingresaría a este procedimiento de prestaciones adicionales de obra, ¿no? Hacer más ágil, un procedimiento mucho más rápido, ¿no? Que está resumido en que el ingeniero residente anota en el cuaderno de obra la necesidad de la ejecución de mayores metrados y el supervisor autoriza su ejecución, también bajo cuaderno de obra, y dice la norma en unas últimas modificaciones, porque antes no era así, que debería, antes de autorizar la ejecución de estos mayores metrados por cuaderno de obra, debería hacer de conocimiento o informar a la entidad, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento a seguir. Como ustedes ven, es muy sencillo, muy perentorio los plazos, muy rápido, ¿no? Y de alguna manera se pensó que esto iba a agilizar la ejecución de las obras, ¿no? Entendiendo que los mayores metrados es exclusividad de ejecución de obras bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? O sea, aclarando esa primera parte, ¿no? Sin embargo, hemos visto que la implementación de la ejecución de mayores metrados en nuestras obras públicas, en lugar de ser una solución, ha tenido muchos problemas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los documentos que exige cada entidad de acuerdo a su criterio para valorizar estos mayores metrados, dado, bueno, no es materia, pero ese es de lo
que vamos a conversar ahora, pero sí es importante que lo conozcan. Algunas entidades solicitan información como si se tratase de una prestación adicional de obra, ¿no? Para las valorizaciones, ¿no? Cosa que se vuelve muy engorroso, ¿no? Otro problema que tenemos serio es en la identificación de si estos metrados se tratan de una prestación adicional de obra o efectivamente un mayor metrado, ¿no? Otro de los problemas, ¿no? Otro de los problemas que se han identificado, sobre todo en los gobiernos subnacionales, es el pago de estas valorizaciones de mayores metrados, básicamente porque no tienen la disponibilidad o la certificación presupuestal, ¿no? Entonces, digamos, ese es uno de los grandes problemas que no preveyó el legislador para el pago de estos mayores, ¿no? Entonces, no hay manera de que las entidades pequeñas tengan recursos para pagar estos mayores metrados, entonces se ingresa pues a un problema muy serio. Y es así que en la última, en una de las últimas opiniones de este año, de OCE, establece que la suspensión de plazo de ejecución de obra por no pago de valorizaciones, porque así está en el reglamento. O sea, sabemos que hay muchos tipos de valorizaciones del presupuesto principal, valorizaciones de prestaciones adicionales, valorizaciones de mayores metrados, valorizaciones de gastos generales, valorizaciones de costos directos y un bagaje que la propia norma lo establece con respecto a las valorizaciones, ¿no? Entonces, ya los contratistas, al no pagársele la ejecución de estos mayores metrados, con 3 valorizaciones consecutivas de no pago, procedían a suspender el plazo de ejecución, ¿no? Y en una opinión última, OCE establece que en lo que respecta al reglamento por la suspensión de plazo por no pago de valorizaciones continuas, se refiere al contrato principal, ¿no? Como consecuencia, hay una mayor indefensión o de forma de cobrar a las entidades respecto a estos mayores metrados, ¿no? Entonces, muchas dificultades, muchas controversias y no fue la solución que todos hubiéramos querido, ¿no? Básicamente por los aspectos que les acabo de mencionar. Bien, ahora vamos a tratar la ampliación de plazo justamente por la ejecución de estos mayores metrados, ¿no? Ya no vamos a entrar, digamos, a tipificar cuando se trata de un mayor metrado o cuando una prestación adicional, porque vuelvo a repetir, no es materia de esta exposición. Ahora vamos a tratar este tema específico que también, como decía Elías, nos trae como consecuencia muchas controversias, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el reglamento con respecto a las causales de ampliación de plazo tipifica tres causales de ampliación de plazo, ¿no? Pero tomando en cuenta, quiero minimizar esto, no sé, ya. Bien, no sé por qué me salen acá pantallas. Y eran tres causales, claro está, si la causal que nos ha llevado a tipificar cualquiera de esas causales de ampliación de plazo son ajenas a la voluntad del contratista, ¿no? Es lo primero que se tiene que verificar. Y otra de las condiciones es que afecte o modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, y lo que tenemos que tener mucho en cuenta que debe ser esta programación vigente al momento de la solicitud de ampliación, ¿no? Porque no necesariamente ocurre eso y muchas controversias por no haber tomado estos criterios, ¿no? Entonces, vemos que la primera causal es atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, que no es materia de lo que vamos a ver ahora. La segunda, cuando es necesario un plazo adicional para ejecución de la prestación adicional de obra.
En este caso, el contratista amplía los plazos de las garantías que fue otorgada, y lo que nos interesa ahora, miren ustedes, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. ¿No? Y le decíamos inicialmente que los mayores metrados es exclusividad de la ejecución de obra bajo el sistema de precios unitarios. Entonces, cuando nosotros hemos identificado y vamos a ejecutar mayores metrados, vamos a ver cuál es y hemos cumplido con el procedimiento, ¿no? Y hemos verificado que efectivamente modifica la ruta crítica de la ejecución de obra vigente, entonces utilizamos sin duda esta causa, ¿no? Y tanto es así que en la nueva modificación del reglamento de octubre del año pasado, así como opiniones de OCE ante diferentes criterios que tenían las entidades para valorizar estos mayores metrados, entendió, o precisó, perdón, que las valorizaciones de mayores metrados se deben presentar sin considerar el gasto general variable, ¿no? Entonces, importante a tener en cuenta, porque la ampliación de plazo por mayores metrados trae como consecuencia el reconocimiento de gasto general variable, ¿no? Esa es la razón por la cual la normativa establece que en la valorización no se debe considerar los gastos generales variables, ¿no? Importante a tener en cuenta. El procedimiento para una ampliación de plazo es el mismo que el procedimiento a seguir de una ampliación de plazo en general, pero vamos a ver que hay ciertas precisiones o ciertas características propias de cuándo vamos a iniciar la causal de ampliación de plazo y cuándo la vamos a cerrar, ¿no? Y el procedimiento ya lo conocemos todos. Nos indica el reglamento que para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el residente de obra, quien es el representante técnico del contratista, debe anotar en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la circunstancia que a su criterio determinen ampliación de plazo, y de ser el caso o de corresponder, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Entonces, esas es las consideraciones que se debe tener en cuenta para iniciar un procedimiento de ampliación de plazo. Y acá está la precisión. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente debe anotar en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor y el final de esta a la culminación de los trabajos, ¿no? Entonces, a ver, miremos con atención. Cuando el ingeniero supervisor o el arquitecto supervisor da la conformidad a la ejecución de estos mayores metrados, el reglamento establece que el contratista, bajo cuaderno de obra, solicita la ejecución de los mayores metrados. Enseguida nos instruye y nos dice que el supervisor deberá autorizar la ejecución de estos mayores metrados en el cuaderno de obra. Pero también nos dice que previamente el supervisor debe comunicar o informar a la entidad. Entonces, ¿cuándo es que el supervisor da la conformidad? Cuando autoriza su ejecución con una anotación en el cuaderno de obra, porque eso es lo que indica el reglamento. Entonces, está claro que una vez que el supervisor nos autoriza y nos da la conformidad de los mayores metrados que nosotros hemos solicitado, en el caso seamos contratistas, de ejecutar, es obligación
del supervisor autorizarnos su ejecución, ¿no? Si no nos autoriza su ejecución, el contratista no puede ejecutar estos mayores metrados, porque si los ejecuta sin autorización del supervisor, quien en este caso excepcional tiene la competencia para hacerlo, es posible que esos metrados o esos mayores metrados ejecutados sin autorización y conformidad de la supervisión no sean reconocidos, ¿no? Haciendo un símil con lo que ocurre con las prestaciones adicionales de obra, ¿no? La prestación adicional de obra requiere autorización de la entidad o la Contraloría, según corresponda, para su ejecución y para el pago. Esto quiere decir que si el contratista ejecuta antes una prestación adicional de la autorización de la entidad, ¿no? Es posible, de acuerdo a la normativa, que la entidad no reconozca el pago de esas actividades o de esas partidas ejecutadas sin su autorización, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad pues es el propietario y tiene que autorizar. Y una de las características de la prestación adicional, con diferencia a los mayores metrados, es que la entidad para autorizar la ejecución de estas prestaciones adicionales de obra tiene que tener la certificación presupuestal, o sea, los recursos para poder pagar esa prestación adicional. A diferencia de un mayor metrado, que quien autoriza es el supervisor y la entidad solamente autoriza el pago, ¿no? Entonces, haciéndose un símil, si algún contratista ejecuta estos mayores metrados sin autorización de la supervisión, es posible que tenga dificultades y se va a crear una controversia al respecto, ¿no? Dado que los mayores metrados sí se puede llevar a controversia, a diferencia de las prestaciones adicionales, ¿no? En conceptos generales hay excepciones, hay temas dentro de una prestación adicional que efectivamente sí se puede llevar a controversia, pero no estamos hablando de ese tema, ¿no es cierto? Entonces, pero el mayor metrado, como no se tipifica con una prestación adicional, entonces sí puede ir a controversia, ya sea a la Junta de Resolución de Disputas o a un tribunal arbitral o a conciliación, de acuerdo a lo como esté definido en el contrato. Entonces, no podemos ejecutar mayores metrados si es que no estamos autorizados. Primero. Segundo, lo que se recomienda es que, si bien es cierto, no es responsabilidad del contratista comunicar a la entidad la necesidad de ejecución de mayores metrados, sin embargo, es importante que el contratista verifique que efectivamente el supervisor sí le ha comunicado a la entidad, porque ese es un requisito que está previsto en el reglamento, porque si no lo hace el supervisor y autoriza la ejecución de estos mayores metrados, si bien es cierto, el contratista no es responsable de ello, pero finalmente va a ser el perjudicado, porque la entidad, al verificar que no ha cumplido el supervisor con comunicar, y como no tiene recursos para pagar, se va a negar a pagar por no haberse cumplido el procedimiento, ¿no? Entonces, el contratista va a tener que ir a una controversia, imagínense si es un arbitraje 3 o 4 años, para que pueda lograr el pago de estos mayores mercados, ¿no? Entonces, esa es como recomendación. ¿Y cuándo va a anotar el fin de la causal? El fin de la causal, de acuerdo a lo que está previsto en el reglamento, debe anotar a la culminación de los trabajos, ¿no? Entonces, es importante poder saber en la obra si es que esta culminación de los trabajos es posible preverlo cuándo lo vamos a terminar o no. Es decir, eso es importante cuando los mayores metrados van a tener una ejecución mayor de un mes, ¿no? Para que el contratista, y como lo vamos a ver más adelante, tenga la posibilidad o no de solicitar una ampliación de plazo parcial, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Ya sabemos que una vez que el contratista haya iniciado la causal, que para el caso de mayores metrados es cuando el supervisor autoriza y da conformidad a estos mayores metrados, y culmina y cierra la causal cuando culmina la ejecución de estos mayores metrados, entonces se somete al procedimiento previsto para cualquier ampliación de plazo, ¿no? Y que nos dice que dentro de los 15 días siguientes de concluida esta circunstancia invocada, que es la ampliación de plazo por la ejecución de mayores metrados, el contratista o su representante legal debe solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, y debe remitir con copia a la entidad, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la normativa establece que debemos enviar copia a la entidad para conocimiento de nuestra solicitud de ampliación de plazo, hay ya una opinión de OCE que establece que la no entrega de la copia a la entidad de nuestra solicitud de ampliación de plazo o de la solicitud de ampliación de plazo no es causal o no debería ser motivo de denegación de una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, sin embargo, se le recomienda a los contratistas que cumplan con lo que está previsto en el reglamento. Y esto ocurre siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. ¿Por qué? Porque pueden haber ejecución de mayores metrados de partidas que son críticas y de partidas que no son críticas, ¿no? Si las partidas son críticas, lógicamente va a afectar la programación de obra vigente. Y si no son críticas, la pregunta es, si no son críticas, las partidas ejecutadas de mayores metrados no son críticas en la programación de obra vigente, habría que analizar cuál es la holgura de estas partidas para que no afecte pues la ruta crítica. Porque si ya no tenemos holgura, porque por mediante también una opinión, OCE nos ha aclarado que el mayor metrado se tipifica una vez que nosotros hemos ejecutado la totalidad de los metrados contractuales, los metrados que están en el presupuesto. O sea, ya no se cuantifica como antes estábamos acostumbrados los mayores metrados por sectores, por progresivas o por estructuras, ¿no? Establece que, por ejemplo, el movimiento de tierra, por ejemplo, la partida X de corte en roca fija, y se tipificará como mayor metrado cuando el contratista ya haya cobrado la totalidad de los mayores metrados que estaban previstos en el presupuesto. Importante que técnicamente estemos de acuerdo o no con lo indicado por OCE, en este caso que lo ha aclarado mediante una opinión. Más allá de ello, debemos cumplir, dado que si bien es cierto, las opiniones de OCE, tal cual está ya en la ley de contrataciones, no es vinculante, pero hay una aclaración de OCE, también mediante una opinión, que indica que ellos son exclusivos y los únicos que pueden interpretar la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Como consecuencia, si bien es cierto no son vinculantes, pero los administrados o los que utilizan la ley de contrataciones del Estado y su reglamento estarían en obligación de cumplir con estas opiniones. Entonces, importante a tener en cuenta, ¿no? Lo importante es que demostremos que afecta a la ruta crítica, ¿no? Y si nosotros vemos ya en forma gráfica el procedimiento que acabamos de ver de una ampliación de plazo por mayores metrados, tal cual está establecida en el reglamento, tal vez acá la podemos ver mucho más sencillo
¿no? De todo lo que acabamos de mencionar, y está claramente que la fecha de inicio de la causal es a la conformidad del supervisor, a la anotación del cuaderno de supervisión que nos autoriza la ejecución de mayores metrados, y la fecha de fin de causal es a la culminación de los trabajos de mayores metrados, ¿no? Entonces, decíamos que al fin de la causal, el contratista tiene 15 días y es importante indicar el criterio de días hábiles o días calendarios que establece el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Cuando dice solamente días, el criterio es que el reglamento nos está diciendo que son días calendarios, ¿no? Para que sean días hábiles, se tiene que precisar, ¿no? Y si ustedes leen el reglamento cuando dice 15 días y cuando le da al supervisor dice hábiles y cuando también le da los días que tiene la entidad para poder resolver, también lo dice hábiles, ¿no? Entonces, el contratista tiene 15 días calendarios, si queremos precisarlo, para poder presentar, que se contabiliza a partir del día siguiente del cese de la causal, y el contratista está en la obligación de entregar su solicitud de ampliación de plazo a la supervisión con copia a la entidad. Una vez que nuestro supervisor recibe este informe, el supervisor tiene 5 días hábiles para poder evaluarlo y emitir su opinión respecto a la solicitud del contratista. Lo eleva a la entidad y la entidad tiene 15 días hábiles para poder evaluar esta ampliación de plazo. El supervisor debe entregar a la entidad su informe y también debe entregarlo al contratista. Importante tener en cuenta, no solamente para que sea un tema que después, si la entidad no se pronuncia, la ampliación de plazo puede ser consentida, porque si usamos la opinión que dice que si el contratista no entrega copia a la entidad, no hay razón para que le niegue la ampliación de plazo, sino que luego hay problemas ya en las controversias, porque si el supervisor no entrega la copia de este informe, el contratista no puede saber, no tiene la manera de saber cómo es que le ha evaluado el supervisor, ¿no? Bien, 15 días hábiles la entidad, ¿no? Entonces, ahí vemos que la discrecionalidad que tiene los profesionales o las entidades que formulan estos documentos es una discrecionalidad media compleja, ¿no? Porque para evaluar una ampliación de plazo le dan 15 días hábiles. Y para evaluar una prestación adicional de obra le dan 12 días hábiles, ¿no? Entonces, dentro de la ingeniería podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que lleva más tiempo a un profesional? ¿Evaluar una solicitud de ampliación de plazo o evaluar una prestación adicional de obra, ¿no? Entonces, con los requerimientos luego y con todos los problemas que luego le podrían de alguna manera indicar los órganos de control que ha cometido algún error u omisión en la revisión, por ejemplo, de una prestación adicional de obra, ¿no? Entonces, no veo yo los criterios que han usado los legisladores o los profesionales que han hecho las entidades para poder tomar estos plazos, ¿no? Que estos plazos, para mi entender, no tienen mucho sustento técnico, sino más es un sustento discrecional que han tenido estas entidades, estos profesionales que han diseñado esta norma, ¿no? Entonces decíamos que la entidad se pronuncia hasta como máximo en ese plazo, y si no se llega a pronunciar, se no emite una decisión por alguna razón, antes decíamos que la ampliación de plazo queda consentida, así lo conocíamos, o sea, le daban la razón al contratista por no haberse pronunciado la entidad. Sin embargo, ahora indica la norma que si el supervisor, perdón, si la entidad no se pronuncia, se aprueba lo que ha recomendado
la supervisión, ¿no? Entonces, importante, por eso decía que el supervisor entregue una copia al contratista para que tenga conocimiento en caso se le vaya el plazo a la entidad y no se pronuncie. Cada mayor metrado tramitado requiere una ampliación de plazo si afecta a la ruta crítica. La pregunta que nos hacemos, ¿no? Cada mayor metrado, o podemos, si yo tengo 3, 4, 5 mayores metrados que he tramitado, podría tramitarlo en uno solo. ¿Qué nos dice el reglamento al respecto? Cuando, nos dice que cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea esta parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se debe tramitar y se debe resolver de forma independiente. Y esta es la pregunta que yo les decía, ¿se puede tramitar ampliación de plazo parcial por mayores metrados? Entonces, lo que tenemos que ver primero es cuándo se tipifica o cuándo podemos, en forma general, tramitar una ampliación de plazo parcial. Y nos dice, cuando se trate de circunstancias que no tenga fecha prevista de conclusión. Este hecho debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra y como condición es que no se haya suspendido el plazo de ejecución. El contratista podrá solicitar y la entidad deberá otorgar las ampliaciones de plazo parciales a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial para cuyo efecto se sigue el procedimiento ya señalado, ¿no? Entonces, importante que podamos ver si en una ampliación de plazo, en una ampliación de plazo que estamos tramitando por medio de metrados se pueda o no solicitar ampliación de plazo parcial, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, de un caso general es el contratista tiene que explotar la cantera porque tiene que ejecutar partidas de concreto, por ejemplo, que son parte de la ruta crítica y pues la cantera no está disponible, ¿no? Entonces, si dentro del contrato, si dentro de las condiciones del contrato establece que es obligación de la entidad entregar las canteras disponibles o la libre disponibilidad de la cantera y no hay, como no es responsabilidad del contratista hacerlo y tampoco por ser un tema que no está a su alcance resolverlo, entonces no sabría cuándo es que la entidad finalmente va a conseguir una cantera y se va a iniciar los procedimientos administrativos para que esa cantera pueda ser incluida dentro del contrato o dentro del expediente técnico y como consecuencia pueda generar pues todos los procedimientos como podría ser pues prestaciones adicionales de obra, activos vinculantes, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí podríamos pedir una ampliación de plazo parcial. Si yo ya tengo la ejecución de una cierta cantidad de metrados, como mayor metrado, valga la redundancia, tendría yo que saber si tengo yo como contratista la manera de poder saber si hay una fecha cierta de conclusión o no. Pues, en función de eso, podrán decidir si es que solicitan una ampliación de plazo parcial o no, ¿no? Entonces, importante que ustedes analicen esto, dado que muchas veces la ejecución de mayores metrados toma más de un mes y el contratista requiere pues su ampliación de plazo para que pueda cobrar sus gastos generales, ¿no? Porque si no, podría tener un desfinanciamiento la obra, ¿no? Entonces, importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, la ejecución de mayores metrados, no sé, de concreto de columnas, por poner un ejemplo, ¿no? Y dentro pues de una programación lógica, yo no podría seguir construyendo porque tengo que ejecutar las columnas. Entonces, si son
por decir 300 metros cúbicos y son 20 metros cúbicos de rendimiento de acuerdo a mi cronograma de ejecución de obra ofertado, ¿no? Entonces necesitaría pues 20 días, entonces en 20 días yo estaría en condiciones de ejecutar esos mayores metrados, ¿no? Entonces es lógico que en esas condiciones ya no podría pedir una ampliación de plazo parcial. Por ejemplo, si yo he empezado el 18 de un mes y a fin de mes podría presentar mi ampliación de plazo parcial, medio que no lo podría, porque ya sé cuál es la fecha prevista de conclusión, ¿no? Entonces, ese análisis tenemos que hacerlo para no tener dificultades luego en los procedimientos. Una vez que la entidad me ha aprobado la ampliación de plazo, en realidad no debería haber problemas en que la entidad apruebe una ampliación de plazo por ejecución de mayores metrados si son partidas críticas o ya no son partidas críticas, pero que ya se consumió la holgura de esas partidas. ¿Por qué? Porque es algo casi matemático, no salvo que haya que es realmente el metrado y el rendimiento son los factores que yo tengo que analizar para poder saber cuántos días me está afectando, ¿no? Sin perjuicio de que en algunos casos, ¿no? Podría haber una afectación mayor o menor de acuerdo a condiciones especiales que puede tener, o particulares, no especiales, sino particulares que tiene cada obra, ¿no? Entonces, una vez que la entidad me ha aprobado mi ampliación de plazo, entonces tendría que someterme a este procedimiento, ¿no? Antes que me olvide, es importante para que no tengamos problemas ni controversias en el trámite de una ampliación de plazo por mayores metrados, es que debemos cumplir la forma en forma adecuada para no para que la supervisión y la entidad pues no se vean en la obligación de negar una ampliación de plazo por haber incumplido la forma. Si es que el supervisor me autorizó la ejecución de mayores metrados en el cuaderno de obra hoy día, y yo digo, bueno, pues todavía yo no voy a anotar en el cuaderno de obra porque todavía no va a iniciar su ejecución, ¿no? Yo voy a anotar cuando inicie su ejecución, ¿no? Y es posible que cuando inicie la ejecución, si es 10, 15, 20 días después, no estaría cumpliendo lo que dice el reglamento, porque el reglamento dice que cuando el supervisor de la conformidad, ¿no? Entonces, ahí, por favor, deberíamos cumplir con toda la formalidad prevista en el reglamento. Bien, una vez que ya decía está aprobado, vamos a actualizar la programación de obra por una ampliación de plazo, cuya causal es la ejecución de mayores metrados, y el reglamento nos da todo el procedimiento a seguir, ¿no? La ampliación de plazo obliga al contratista, y esto de acá sí es bien importante. Después dice, la ampliación de plazo obliga al contratista a presentar todos sus documentos. Pero como está obligado, y es una condición para el pago de los mayores gastos generales. Yo he visto controversias que el contratista se demoró más del plazo previsto para presentar estos documentos y la entidad, amparándose en este artículo, que lo interpretó bien o lo interpretó mal. O sea, el tema de la controversia es que la entidad indicó que el contratista se demoró más lo presentó estos documentos después de los 7 días y como es condición para el pago de estos mayores gastos generales, ya no le corresponde, ¿no? Entonces, una controversia innecesaria porque debe presentar estos documentos y es condición para el pago de los mayores gastos generales, que es posterior, ¿no? A presentar al inspector o supervisor la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado y la programación CPM correspondiente, o sea, todos los calendarios. La lista de hitos no cumplidos, el detalle del río acaecido, su asignación, así como su impacto, considerando para ellos solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida. El plazo que tiene para realizarlo son 7 días. Calendarios contados
a partir del día siguiente de la fecha de la notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. Entonces, 7 días tiene el contratista para presentar esta información, ¿no? Es un plazo más que suficiente para que la oficina técnica o la oficina de ingeniería de obra pueda elaborar estos documentos, ¿no? Porque simplemente tiene que, digamos, considerar solamente las partidas afectadas. Una vez que el contratista ha presentado en esos 7 días, el inspector o supervisor, quien haga las veces de supervisión en una obra, debe pues remitirlo, elevarlo a la entidad, ¿no? Con los reajustes que a su criterio puede hacerlo, pero tiene que concordar esto con el contratista, ¿no? En un plazo máximo de 7 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. Entonces, acá también se recomiendan las supervisiones, en este caso, que si tienen alguna observación a los documentos, a la programación y al calendario presentado por el contratista, debería emitir un documento formal a la, bueno, o sea, se van a acercar pues los especialistas de costo, presupuesto, la oficina técnica, entre la supervisión y el contratista para discutir, lógicamente, cuáles son las observaciones, pero sin perjuicio de ello, deberían emitir un documento formal a la supervisión donde le invitan al contratista a concordar, ¿no? Porque yo he visto ya 2 controversias donde el contratista argumentaba, eso en arbitraje hace algunos años, argumentaba que no se debería cumplir con el procedimiento porque el supervisor nunca le comunicó que habían observaciones menos que le cite para concordar, ¿no? Entonces, era un tema medio complejo porque no había documentos, ¿no? Y en el arbitraje, a diferencia de la JRD que va en forma permanente en obra y es obligación de las partes entregarle toda la información que se genere en obra mes a mes, sin embargo, en el arbitraje, pues, tiene que verificarse mediante documentos, ¿no? Cosa que el supervisor no lo podía hacer. En otras palabras, la entidad no lo podía hacer. Una vez que el supervisor ha cumplido con ello, la entidad también tiene 7 días para poder evaluar esta programación y los calendarios, ¿no? El mismo que una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos a la anterior, ¿no? De no pronunciarse la entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado con inspector o supervisor, ¿no? Entonces, importante, porque a partir de esa fecha los calendarios anteriores ya no tienen valor, ya no tienen vigencia, y son estos nuevos calendarios los que se van a utilizar para todo efecto, ¿no? Para el tema de verificar la afectación de la ruta crítica, de la programación por ampliación de plazo, para las valorizaciones, ¿no? Para verificar si la obra está adelantada, atrasada, y otros aspectos que de acuerdo al reglamento y de acuerdo a las buenas prácticas de la ingeniería se tienen que hacer con esta documentación, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo se resuelve si la entidad finalmente deniega o aprueba en parte, ¿no? La ampliación de plazo solicitada por el contratista? Entonces, la normativa nos explica que si existen diferencias, controversias relacionadas con la solicitud de ampliación de plazo, estas pueden ser sometidas al respectivo medio de solución de controversias y hay un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria total o parcial de la solicitud formulada. Entonces, hay un plazo de 30 días, si el contratista no hace su reclamo en ese periodo, entonces, 30 días hábiles, perdón, entonces pierde pues ya el derecho de solicitarlo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? En el proyecto de nueva ley
que lo vimos en un evento del Colegio de Ingenieros la semana pasada o hace 2 semanas, me parece, vimos que para el caso de Junta de Resolución de Disputas, eran 20 días, ¿no? Entonces, importante, veamos cómo sale la ley y sobre todo el reglamento de esa nueva ley. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones. Si nosotros vemos, al inicio, en la primera lámina, vimos que hay 3 causales, ¿no? De ampliación de plazo, por atrasos o paralizaciones, por causas no atribuibles al contratista, por ejecución de prestaciones adicionales, y la tercera es por ejecución de mayores metrados, ¿no? Y como vemos, la causal B, como la prestación adicional de obra tiene sus propios gastos generales, ponía una excepción en el reconocimiento de gastos generales para el caso de solicitar por una ampliación de plazo, ¿no? Pero los mayores metrados no tienen ninguna restricción. Como consecuencia, si otorgan una ampliación de plazo por mayores metrados, el contratista tiene derecho a reconocimiento de gasto general variable diario si es que si es que afecta a la ruta crítica, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Y esa es la razón fundamental por la cual en las valorizaciones de gastos generales no se debe considerar, en las valorizaciones de mayores metrados no se debe considerar gastos generales, ¿no? Variables, ¿no? Esa es la razón, o gastos generales, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no se valoriza dichos costos, porque le van a reconocer, si es que afecta a la ruta crítica, le va a reconocer una vez que se amplíe el plazo, ¿no? Y si no afecta a la ruta crítica, es la ejecución de los mayores metrados, los gastos generales están reconocidos, ¿no? Por el contrato principal, ¿no? No olvidemos que el gasto general variable está en función del tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo deberían hacer con las prestaciones adicionales. Lo mismo. Las prestaciones adicionales no deberían tener gastos generales variables, sino deberían considerarse solamente aquellos que no están previstos en la oferta, ¿no? Digo que no es así, digo que así debería ser. Y si genera esa prestación adicional, genera ampliación de plazo, se le debería reconocer al contratista gastos generales variables diarios, ¿no? Como consecuencia, va a haber un equilibrio económico con respecto a este criterio, ¿no? Porque de lo contrario, no hay un equilibrio. El contratista puede cobrar de menos o puede cobrar de más, ¿no? Entonces, cobra de más cuando ha incluido gastos generales variables de la oferta en el expediente técnico de la prestación adicional, y esta prestación adicional trae como consecuencia no afecta, o sea, no trae como consecuencia no una ampliación de plazo. No hay ampliación de plazo porque no afecta a la ruta crítica, ¿no? Y viceversa. Si afecta a la ruta crítica, como vemos, los gastos generales que ponen en el expediente técnico de la prestación adicional no refleja el gasto general variable diario multiplicado por los días de afectación, ¿no? Entonces, importante a tener en cuenta. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costo de la oferta económica del contratista, ¿no? Efecto de negociación de plazo contractual también reconoce costo directo, ¿no? Pero en el caso de la ejecución de mayores metrados, no hay, pues, afectación al costo directo, salvo raras excepciones. Ya sabemos que los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días que correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario. El gasto general variable diario no es otra cosa que la división del gasto general variable ofertado entre el plazo de ejecución de obra ofertado, ¿no? Salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben por la ejecución de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales, ¿no? Entonces acá hace la excepción
con respecto a las prestaciones adicionales. El siguiente ítem no es aplicable para gastos generales, ¿no? Perdón, para mayores metrados, ¿no? Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra, que no es en ningún caso, porque si no, inclusive, si hay paralización no podías ejecutar los mayores metrados, solamente por conocimiento, que es por causa ajena a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la parte económica del contratista. Entonces, en caso de paralización, es el reconocimiento de gastos generales y costos directos, si es que así corresponden, los dos acreditados. En el caso de mayores metrados, es el gasto general variable diario. Y en el caso de atraso de obra, es el gasto general variable diario, y si ha habido una afectación al costo directo, es el costo directo acreditado, ¿no? Como conocimiento general. Hay que detallar los riesgos. En el supuesto de la reducción de prestaciones, que no es el caso de los mayores metrados, pero sin embargo, podríamos verlo que como conocimiento general que están entre lo que establece el reglamento. El último ítem es: en virtud de la ampliación de plazo otorgada, la entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Digamos, el contrato natural que está vinculado, ¿no? En el caso que haya supervisión, es la supervisión, ¿no? Acuérdese que antes el contratista solicitaba su ampliación de plazo, le aprobaban su ampliación de plazo y luego el supervisor tenía que tramitar su ampliación de plazo para luego tramitar, lógicamente, su prestación adicional, ¿no? De contrato de supervisión. Ahora vemos que ya en la misma resolución, porque así lo establece ahora el reglamento, si se amplía al contratista, deberían ampliarle al supervisor y también a cualquier otro contrato que pudiera estar vinculado. Ahí está el cálculo del gasto general variable, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Que es un tema aritmético, se actualiza, ¿no? Y utilizamos el índice general de precios al consumidor, el código que es el código 39, para poder actualizar el ISU 0, ¿no? Y el ISU P, que todo el mundo ya lo conocemos, hacemos las operaciones aritméticas y sin ninguna dificultad deberíamos calcular cuánto es el gasto general variable diario, y eso le deberíamos multiplicar por la cantidad de días, se aplica el reajuste que corresponde por este índice 39, y luego se aplica el IGB y ese es el monto a pagar. Una vez que se haya aprobado nuestra ampliación de plazo, se formula una valorización de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, lo cual es presentada por residente al inspector o supervisor, pero no olvidemos lo que hemos dicho anteriormente, que para que presente su valorización, es condición que presente su autorización de su programación y todo lo demás calendarios, ¿no? Entonces, importante eso tener en cuenta. Lo cual es presentado al residente. El residente tiene un plazo máximo de 15 días para tramitarlo y elevarlo a la entidad, con correcciones, si es que a su criterio así corresponde. Si la entidad aprueba esta valorización, tiene un plazo máximo de 30 días, ¿no? Para poder honrar con el pago de dichas valorizaciones. Si hay discrepancias respecto de la valorización presentada de mayores gastos generales, producto, por ejemplo, variable, el producto de la ejecución de mayores metrados, estos se deben someter a la Junta de Resolución de Disputas cuando corresponde o se resuelve en la liquidación de contratos sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. Ya todos sabemos que si no le pagan ese plazo que tiene la entidad para hacerlo,
el contratista tiene el derecho al reconocimiento de intereses legales, ¿no? De acuerdo a lo que está previsto en el Código Civil. Bien, en términos generales, esto es lo que deseaba compartir con ustedes sobre las ampliaciones de plazo por mayores metrados. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, Marco. Muy brillante, muy clara tu ponencia. Y tenemos varias consultas del público y a los que todavía no lo han hecho, los invitamos a que lo hagan a través de la plataforma y también a través del Facebook. Bien, una primera consulta es relacionado con los casos que has tenido, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que manejamos a partir de la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas, de todas las controversias, en promedio, el 65% de casos corresponde a ampliaciones de plazo. Tú ya eres miembro de varias juntas y has resuelto muchas controversias, y un aproximado de las controversias que has resuelto, ¿qué porcentaje han correspondido a ampliaciones de plazo? Dentro de mi experiencia como adjudicador, estamos sobre el 80% en tema de ampliaciones de plazo. Son muy pocas las controversias por otras razones. Yo creo que son dos rubros los que son los más recurrentes, ¿no? En principio, las ampliaciones de plazo que están, como digo, el 80% por lo menos, y el otro rubro es aplicación de penalidades. Y después hay también otras controversias, pero que son raras, ¿no? O sea, Claro, la mayoría de controversias son por ampliaciones de plazo, y esto también, esta misma estadística se manejaba también cuando se resolvían por arbitraje. Igual estaban alrededor del 65 y 70%. ¿Y por qué crees, Marco, que ocurre esta situación? bien, en principio, yo creo que si nosotros analizamos las controversias, yo podía identificar dos aspectos. El primero es que los órganos de control vienen pues en forma permanente imputando presuntas responsabilidades a los funcionarios públicos, ¿no? Y eso trae como consecuencia que el funcionario público pues trate de evadir, no de evadir, sino piensa que al no aprobar una ampliación de plazo o al denegar una ampliación de plazo, no va a tener responsabilidad, ¿no? Entonces, y ya todos sabemos que dice, ¿no? Antes se decía, bueno, ya yo lo deniego, bueno, en todo caso que tú lo apruebes pues, el tribunal arbitral, si que así corresponde, ¿no? Ahora, también ya se escucha, dicen, bueno, que apruebe la Junta de Resolución de Disputas, que para eso les estamos pagando, ¿no? Entonces, ese es, digamos, lo primero que se puede advertir, ¿no? De mi experiencia. Y lo otro, que también es cierto, es que las empresas contratistas no utilizan adecuadamente la normativa. O sea, parecería que les falta un poco más de gestión, de capacitación o de asesoramiento para que puedan realizar sus reclamos, pero en el marco de la normativa. Por darte un ejemplo, ¿no? Un contratista presenta, por ejemplo, una ampliación de plazo, la entidad lo deniega por forma porque firmó el residente sin tener representatividad legal del consorcio y lo llevan a la Junta de Resolución de Disputas, pero la Junta de Resolución de Disputas ahí no puede hacer mucho porque el reglamento dice pues que tiene que firmar el representante, ¿no? Entonces, de fondo, mira, de fondo tiene razón el contratista, pero la forma no lo ha llevado bien o anotan mal, anotan fuera de la fecha y tienen pues serias dificultades para poder por forma de sustentar adecuadamente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional
lo que normalmente sucede. Bien, habría que hacer una, digamos, estadística adicional, ¿cierto? El 65, en tu caso ha sido el 80% de controversias han correspondido a ampliaciones de plazo, y habría que elaborar estadísticas a manera de diagnóstico. ¿Qué porcentaje de ellas han sido por temor del funcionario público? ¿Qué porcentaje de ellas han sido por desconocimiento de la norma del residente o desconocimiento de la norma del supervisor o mala interpretación, ¿no? Así es. Entonces, de tal forma que justamente a todos nuestros participantes también estas conferencias les puedan servir de criterio interpretativo y se puedan reducir también los conflictos en las obras. Es una tarea, digamos, para todos y sobre todo aquellos jóvenes que, digamos, son tesistas, ahí tienen un buen material para su tesis, ¿no? Muy bien. Otra consulta, Marco, es relacionado con el tema de la georreferenciación. Es obligatorio que el residente anote el inicio de la causal y el fin de la causal, ¿no? Pero ahora el cuaderno de obra digital. ¿Qué pasa si se detecta que el residente, por ejemplo, anotó ya sea el inicio o el fin de la causal en un lugar distinto a la obra? La obra queda en Arequipa y lo anotó en Lima. Bien, en principio, lo que establece el reglamento, porque el cuaderno de obra digital, que tiene su directiva, ¿no? Para que lo regula, no podría estar más allá de lo que establece el reglamento, ¿no? Y la ley de contratación. La ley de contratación dice su reglamento. ¿Qué nos dice la ley de contratación y reglamento respecto a las anotaciones del cuaderno de obra? Que el contratista tiene la obligación y la carga de anotar el inicio y el fin en la fecha que corresponde, en la fecha que ha ocurrido. ¿Cierto? Entonces, ahora el problema me parece que más es que si el residente anotado fuera del ámbito de la obra, no podrían denegar una ampliación de plazo por ello, pero sí que este profesional o el contratista en este caso tendría un incumplimiento contractual, ¿no? Porque no olvidemos que el residente y el supervisor tienen permanencia al 100% en obra, ¿no? Lógicamente, que estos profesionales tienen derechos, ¿no? Como es el descanso laboral, ¿no? No olvidemos que en obras de construcción, si el profesional, o inclusive los trabajadores de construcción civil que trabajan fuera del ámbito de su obra, tienen derecho pues a lo que nosotros conocemos las bajadas, ¿no? Que trabajan pues en regímenes de 30 por 7, de 21 por 7, de acuerdo al régimen que ellos tengan, ¿no? Entonces, pero fíjate que la norma no establece que si no está en la obra y lo anotó, pierde su derecho. No lo establece ni el reglamento ni la directiva. Vuelvo a repetir que la directiva no podría estar fuera del reglamento. Yo lo tipifico como un incumplimiento contractual, más allá, que no tiene nada que ver con el cumplimiento de las anotaciones del cuaderno de obra. Pero el reglamento también establece excepcionalidades con respecto a la permanencia del ingeniero residente, porque tú, o del supervisor, porque tú, si tu ingeniero, por ejemplo, tiene que salir de vacaciones o se enferma, tú tienes un contrato con el ingeniero residente y tú no le puedes pues, privar de un derecho laboral. Es imposible. Entonces, como consecuencia, el reglamento sí ha establecido un procedimiento, ¿no? Excepcional, ¿no? Que si por alguna razón el residente se tiene que ausentar de obra por enfermedad o por lo que fuera, debidamente acreditado, por ejemplo, si le toca vacaciones o su descanso mensual o lo que fuera, se le puede interinamente designar otro profesional para que cumpla esas funciones, pero tenemos que tener la autorización de la entidad. O sea, el contratista tiene que hacer un trámite para que la entidad le autorice
y si trabajan con cuaderno de obra digital, porque si bien es cierto ahora es obligatorio el cuaderno de obra digital, pero hay excepciones que te permiten llevar el cuaderno de obra físico, ¿no? Que está previsto en la directiva. Entonces, si ocurre eso, digamos que en el cuaderno de obra digital también se le tiene que dar de baja, si queremos llamarlo así, al usuario del ingeniero residente, y se tiene que dar de alta al nuevo residente interino, y cuando se reincorpora el ingeniero residente, hacer esos procedimientos, que sí están previstos en la directiva. Entonces, importante conocerlo y usarlo, esas herramientas. Y hoy he visto en más de una obra que, por ejemplo, el ingeniero residente se enfermó y se ha utilizado ese artículo del reglamento y la entidad se ha autorizado, porque está previsto pues en la normativa, ¿no? Entonces, si la normativa está así es porque, lógicamente, me parece que está basado también en los temas de los regímenes laborales y los derechos que tienen los trabajadores. Así es, efectivamente, ¿no? Sobre todo en las obras pues, que tienen una duración mayor a un año, además de las salidas mensuales o bimensuales, también tienen un mes de vacaciones por cada año de servicios, ¿no? Entonces, es importante que todos los operadores de la norma conozcan esto para evitar conflictos, ¿no? Y para, sobre todo, muchas veces cuando legalmente el residente hace uso de vacaciones, ya no debería firmar el cuaderno de obra, pues, ¿no? Porque está de vacaciones, ¿no? Y también porque está fuera de la obra. Entonces, en ese caso, activar lo que establece el reglamento en que tiene que haber una persona que reemplace temporalmente al, al titular. Y esto también aplica para el jefe de supervisión. Muy bien, vamos a ver las consultas también que están haciendo los participantes a través de la plataforma de Capeco. Dice que se aprueba un presupuesto adicional. En un contrato a precios unitarios se aprueba un presupuesto adicional y dice que en ese presupuesto adicional se presentan también mayores metrados, ¿no? Entonces la consulta es si también corresponden las ampliaciones por mayores metrados en prestaciones adicionales. Interesante, ¿no? La pregunta, ¿no? Porque no olvidemos que el proyectista de un expediente técnico de una prestación adicional es el propio contratista, ¿cierto? Pero hay una opinión de OCE importante, interesante, ¿no? Que nos explica ese caso y nos podemos hacer la pregunta, ¿hay mayores metrados en prestaciones adicionales de obra o no? ¿No? Entonces, lógicamente, OCE, la OCE, no es que sean criterios propios míos, sino es la OCE la que indica que sí hay mayores metrados de prestaciones adicionales. ¿Por qué? Porque justamente la prestación adicional está tipificado como un expediente técnico. Y al ser un expediente técnico se somete a todos los procedimientos del expediente técnico principal, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual podríamos decir que sí hay mayores metrados. Y si hay mayores metrados en una prestación adicional de obra, y estos mayores metrados afectan la ruta crítica de la programación de obra vigente, entonces también el contratista tendría derecho a ampliación de plazo, ¿no? Entonces, pero tiene que pasar por todo el procedimiento establecido en la normativa, ¿no? Entonces, si cumples con todo, deberían darte la ampliación de plazo si es que demuestras que te está afectando la ruta crítica, ¿no? Y es por eso, y es importante que cuando uno presente la ejecución de mayores metrados de una prestación adicional de obra, como ese que no está muy claro en la ley de contratación de su reglamento, entonces, para que no haya duda por quienes te van a evaluar la supervisión y la entidad básicamente, deberías incluir esta opinión de OCE, que no recuerdo el número ahora, que sustente tu solicitud, ¿no? Para que los operadores puedan, pues, sin ninguna dificultad aprobar. Porque
Si no te lo aprueban, imagínate una prestación de mayores metrados en una obra, sea del principal o sea de las prestaciones adicionales, no podrías terminar la obra. Se quedaría inconclusa. Así es, así es. Y aparte, pues que una de las causales de ampliación de plazo que establece el reglamento es por la ejecución de mayores metrados, sin especificar si del contrato principal o de una prestación adicional. Muy bien. Tenemos otra consulta. Dice que el tiempo para la ejecución de los mayores metrados debe ser acorde a lo propuesto en el expediente técnico en cuanto a rendimientos y tiempos. ¿Cuál es tu opinión? Bien, yo les decía que la ejecución de los mayores metrados debería, no tanto del expediente técnico, sino de la oferta. Yo he ofertado un precio y también unos rendimientos, ¿no? En los análisis de precio unitario que yo estoy obligado a presentar en los sistemas a precios unitarios, entonces yo tengo rendimientos y también el rendimiento que yo he ofertado está en la programación de obra vigente, ¿no? Porque ahí realmente está cómo yo tengo previsto ejecutar la obra y cómo yo voy a construir, y en función de eso yo he propuesto unos rendimientos. Entonces, en función de esos rendimientos se calculará la afectación o el cálculo de los días con respecto a la afectación a la obra. Muy bien. Tenemos otra consulta. Dice, ¿qué pasa si al mismo tiempo la entidad aprueba adicionales? El supervisor aprueba también mayores metrados, ¿no? La entidad con resolución aprueba una prestación adicional y el supervisor por cuaderno de obra aprueba mayores metrados, pero distinto a esa prestación adicional. Dice que en ambos casos afecta la ruta crítica en un mismo periodo. Y la consulta es si se debe presentar solicitudes de ampliación de plazo por separado, por cada causal. Bueno, si hay ampliaciones de plazo, en principio no es que se le esté aconsejando en este caso al ingeniero o arquitecto que nos está preguntando, cuál voy a escoger para presentar, ¿no? Porque no olvidemos que la prestación adicional, la ampliación de plazo por una prestación adicional de obra no genera reconocimiento de gasto general variable. Porque ya la adicional tiene sus propios gastos generales, cosa que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, pero bueno, así está la norma. La ejecución de mayores metrados sí te trae reconocimiento de gastos generales, ¿no? Entonces, lo óptimo es presentar, pues, las ampliaciones de plazo y ver pues, cuáles son la sobreposición que existe de ambos, ¿no? Porque el análisis técnico debería hacerse de esa manera. Sin embargo, vuelvo a insistir, la evaluación que nosotros debemos hacer es, dado que son causales distintas, deberían presentarse dos ampliaciones de plazo, pero tomando en consideración la sobreposición en el periodo que podría haber respecto a estas dos ampliaciones de plazo. Muy bien, muy bien. Tenemos otra consulta, dice, el contratista cumplió con presentar todos los documentos de ampliación de plazo por mayores metrados. La supervisión tramitó el pago de estos mayores gastos generales, incluyendo los reajustes. Sin embargo, la entidad realizó el pago sin el reajuste, aduciendo que los puede cobrar en la liquidación. Y nos piden tu opinión. Son de valorizaciones de ejecución de obra, ¿no? Por mayores metrados. Pero valorización. Así es, valorización de mayores metrados, sí. Ya, perfecto. Fíjense ustedes que en el tema de valorizaciones no hay ninguna norma que le restrinja o que le permita a la entidad tomarse esa atribución de decir no te voy a pagar tu reajuste, porque el reajuste es parte de la valorización, en este caso de los mayores metrados. O sea, no hay manera que la entidad, pero la entidad, digamos, de manera, no tengo la palabra
exacta Arbitraria. arbitraria, hace ello, pero básicamente debe ser pues alguna municipalidad o un gobierno regional que no lo quiera pagar porque no tiene los recursos. O sea, el problema, por ejemplo, que viene, esos convenios que han hecho con Reconstrucción con Cambio, con el Ministerio de Vivienda, convenios que hacen las municipalidades, si ustedes leen los convenios, le traslada, los ministerios o estas entidades le trasladan los recursos del contrato a estas entidades y no le dan ni reajustes, ni pago de mayores metrados, ni cosa que se parezca. Entonces, estas entidades pequeñas no tienen presupuesto, ¿no? Y en esos convenios ponen que cualquier mayor costo que signifique el proyecto será asumido por la entidad municipal, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice el reglamento? Si es que, con respecto a valorizaciones, si es que hay diferencias en lo presentado por el contratista y lo pagado efectivamente, el contratista solamente podría irse a controversia siempre y cuando el porcentaje o la diferencia sea 5% mayor al contrato principal, que ese es bien difícil, ¿no? Y si es con mayor metrado es mucho más difícil. Y si no es así, si es un monto menor, o sea, por ejemplo, un contrato de 1.000.000, tendría que ser la diferencia 50.000 a más para que pueda irse a controversia. Si no, eso se resuelve en la liquidación. Es lo que dice el reglamento. Y seguramente que así interpretado la municipalidad o la entidad en este caso, y por eso se da el lujo de no pagar pues estos reajustes, ¿no? Claro, que dado el caso, también es bien difícil que en la liquidación le pague, ¿no? Ya que Claro, lo hace porque no hay recursos, pero ¿no? en ese momento podría irse ya a controversia, Así es, arbitraje, así una es. liquidación. Claro, sí que pasa, efectivamente. Bien. Hay otra consulta, dice, ¿qué pasa si se podría tramitar una ampliación de plazo por mayores metrados si el supervisor autoriza la ejecución de estos faltando un día para que concluya el plazo de ejecución? A ver, en términos generales, una solicitud de ampliación de plazo debe hacerse dentro del plazo contractual, ¿no? Es términos generales. Por eso yo les digo, es importante leer las opiniones de OCE que regulan, que nos da mayor luz o nos da mayor criterio para poder... ¿Y qué nos dice en una opinión? Que el inicio de causal tiene que estar dentro del plazo contractual, ¿no? Más allá de la diligencia que ha tenido o no el contratista para solicitar un mayor metrado faltando un día para que se acabe el plazo, ¿no? Que ya ese es otro tema que tendría que evaluar la entidad en este caso, ¿no? Pero si el contratista anota el inicio causal dentro del plazo contractual, podría luego solicitar, una vez que cierra la causal ya fuera del plazo, podría solicitar su ampliación de plazo, ¿no? Pero me parece que en este caso específico ha habido un problema del contratista de haber identificado mayores metrados cuando ya se le está terminando el plazo. En forma tardía, claro, no fue diligente. Así es. Bien, bueno, hay una consulta un poquito larga. Dice que hay un caso de ampliación de plazo, ¿no? La consulta es por atraso y paralizaciones por causas no imputables al contratista, ¿no? Dice que hubo demora de 100, mejor dicho, se tomó 126 días para absolver una consulta, ¿no? Desde el inicio de la causal hasta el final de la misma. Y este hecho hizo que afecte a la ruta crítica en 25 días calendario. Pero dice que como es un canal abierto, eh, esta consulta se refería a juntas de dilatación que se tenían que cambiar por water stop, ¿no? Dice que la entidad no se pronunció respecto a la ampliación de plazo y por lo tanto se dio consentida, ¿no? Aquí el que consulta no dice si el supervisor se pronunció o no.
Entonces, dice que pese a eso, lo denegaron, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión? Bien, entiendo yo que la causal es porque la entidad se demoró, por demora de la entidad en absolver la consulta, ¿no? Sí, Esa debería ser sí, la causal. El contratista tramitó su ampliación de plazo, se entiende que la tramitó al inspector o supervisor, él emitió su opinión y la entidad no se pronunció en el plazo. En así principio es. habría que identificar qué cosa es lo que el supervisor dijo respecto a esta solicitud de ampliación de plazo. En la Porque el consulta no lo reglamento, dice. claro, el reglamento establece claramente que si la entidad no se pronuncia, lo que nos queda es lo que la supervisión ha emitido en su pronunciamiento, ¿no? Entonces, habría que ver si el supervisor le otorgó la ampliación de plazo, o ya sea total o parcial, entonces su ampliación de plazo correspondería a ello, ¿no? Y ya la entidad no podría denegar una ampliación de plazo, valga la redundancia, fuera de su plazo. O sea, después de los 15 días hábiles que tiene para ya esa resolución sería pues nula, no tendría efecto, ¿no? Entonces, lo que le corresponde al contratista es, si es que bajo estas consideraciones le corresponde la ampliación de plazo, es actualizar su programación de obra vigente y continuar con el procedimiento de la solicitud de la valorización del pago de los gastos generales correspondientes. Así es. Muy bien, Marco, muy, digamos, interesante, digamos, de la conferencia y a su vez las consultas de nuestros colegas participantes. Así es que, bueno, te agradecemos tu participación y seguramente vamos a tener más oportunidades para poder compartir tus conocimientos. Muy bien, tu despedida, Marco, para todo el público. Bien, nuevamente reiterar mi agradecimiento a Capeco, a ti Elías, por darme la oportunidad de estar esta noche con muchos colegas hablando sobre este apasionado mundo de la gestión contractual de obras públicas y siempre a su disposición para seguir pues en este camino, ahora que ya vienen pues la nueva ley de contrataciones, aportes que son necesarios de todos los colegas respecto al reglamento, sobre todo cómo se va a diseñar. Siempre a su disposición. Muchas gracias. Definitivamente este nuevo reglamento pues tiene que ser más amigable, no menos controversial. Eso esperamos todos. Muy bien, ingenieros, arquitectos, y ya será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su participación.